Into the Pit. Oswald es un niño de 10 años que vive en un pueblo muerto y aburrido. Una vez un pueblo próspero, todo cambió cuando su principal fuente de ingresos, el molino local, cerró. Luego comenzaron a cerrar también los comercios y lugares de diversión, y la falta de trabajo, sobre todo por el cierre de dicho molino, obligó a muchos de los habitantes a decidir mudarse en busca de una vida mejor, a excepción de Oswald y sus padres. Su madre tenía un trabajo fijo en el hospital y no querían estar lejos de su abuela. Oswald está en su último día de clases, y mientras los demás alumnos se lo pasan con los aparatos electrónicos que los profesores les habían dejado traer, él decide dibujar a la falta de uno. Afirma que últimamente ha estado dibujando animales mecánicos por alguna razón y que los imagina de tamaño humano y un poco espeluznantes también. Su padre lleva a Oswald a la biblioteca todos los días durante el verano para pasar su tiempo mientras él y su madre trabajan, ya que no tenían dinero para gastar en nada frívolo debido a que su padre perdió su trabajo en el molino recientemente cerrado. Habría pasado su tiempo con Ben, su mejor amigo, si no se hubiera mudado de la ciudad debido al nuevo trabajo de su padre. Oswald eventualmente comienza a pasar sus días entre juegos, leer libros en la biblioteca y tomar un almuerzo barato en el cercano Jeff's Pizza en el que Jeff, siempre con aspecto miserable, es el único trabajador en el lugar. El lugar parecía ser lo que quedaba de algo más grande. Un gran espacio vacío en el centro, paredes descoloridas con manchas que sugerían que había un mural con figuras de personas y animales dibujadas, un escenario que parecía no tener uso, y lo más inquietante, una enorme y polvorienta piscina de bolas rodeada por redes y con un cartel de no usar. Pasan un par de semanas y, una noche, Oswald recibe un mensaje de Ben. Hablaron un rato, compartiendo cómo fueron sus vacaciones. Las de Ben están llenas de viajes a la playa, juegos recreativos y mini golf, en contraste con la aburrida rutina de Oswald. Por la mañana, la conversación con Ben hace que Oswald se despierte de mal humor, lo que desemboca en una acalorada discusión con su padre de camino a la biblioteca, reprochándole su decisión de quedarse en el pueblo y no mudarse como los demás otras familias. Esto ofende mucho a su padre, dejando un gran rencor entre ellos. Después de terminar su almuerzo en Jeff's Pizza, todavía enojado con su padre, Oswald decide gastarle una broma para darle una lección. Entra en la piscina de bolas en el momento en que su padre iba a recogerlo, por lo que se vería obligado a bajarse de su coche e ir a buscarlo. A pesar de las bolas polvorientas y pegajosas, Oswald se hunde hasta el fondo de la piscina. Finalmente, la falta de aire y el polvo obligan a Oswald a salir a tomar aire. Sin embargo, cuando su cabeza comienza a emerger, se siente abrumado por el ruido electrónico y las risas de los niños. La vista sombría de Jeff's Pizza es reemplazada con una pizzería mucho más brillante y colorida llena de niños y máquinas recreativas. Una música molesta viene de alguna parte, a lo que Oswald va hacia la fuente del sonido. En el escenario, una vez abandonado, habían 3 animales robóticos cantando. Un oso pardo, un conejo azul y una chica pájaro. En la pared había un mural enorme con los mismos personajes, y debajo de ellos estaba la frase Freddy Fazbear's Pizza. También encuentra en un calendario con el año 1985, lo que confirma que Oswald ha viajado en el tiempo a lo que era Jeff's Pizza antes de que apareciera el propio Jeff. Durante su estancia en la pizzería, Oswald se encuentra con Chip y Mike, 2 chicos que visitan Freddy's con regularidad. Ellos amablemente lo invitan a jugar varios juegos locales con ellos, especialmente Skee-Ball. Sin embargo, cuando llega el momento de cerrar la pizzería, Oswald no sabe qué hacer, ya que no puede quedarse ese año, por lo que supuso que salir era lo mismo que entrar. Cuando el resto de las personas se fueron, Oswald aprovechó la oportunidad para volver a zambullirse en la piscina de bolas. Afortunadamente, al salir descubre que está de regreso en Jeff's Pizza en su respectiva época y como si no hubiera pasado un segundo. Durante las próximas semanas, Oswald entra a la piscina para jugar con Chip y Mike, haciendo todo lo posible por mantenerse al día con las conversaciones relevantes de 1985 y tratando de no hablar sobre nada del futuro. A veces veía a un hombre disfrazado de conejo mirándolo desde lejos, encontrando extraño que nadie más parecía prestarle atención al conejo. Oswald asumió que es un empleado disfrazado y decide ignorarlo. Es el último día de vacaciones y Oswald nuevamente decide visitar Freddy Fazbear's Pizza. Sin embargo, cuando comienza a sacar la cabeza de la piscina, es recibido por gritos, carreras frenéticas y llantos. Asustado pero intrigado, Oswald decide investigar lo sucedido. De repente, ve al conejo amarillo caminando por un pasillo y decide seguirlo. De la misma manera parece querer que lo siga.
El conejo entra en la trastienda y Oswald lo sigue, pensando que no puede ser dañado en un tiempo antes de que naciera, solo para descubrir el horror de 6 niños muertos, alineados en la pared, sentados con las piernas estiradas, todos con sombreros de fiesta. Oswald no sabía cómo habían muerto, pero sabía que el conejo era el responsable y que si no escapaba, sería la 7ª víctima. El conejo se lanza para atrapar a Oswald, pero afortunadamente logra esquivarlo. Corre desesperadamente hacia la piscina de bolas y se sumerge en ella. Al salir de nuevo, se encuentra con su padre y Jeff, muy molestos al verlo nadar entre las bolas polvorientas. Su padre entonces lo obliga a salir y lo reprocha. De repente, 2 brazos amarillos salen de la piscina y arrastran a su padre hasta el fondo de la misma, con todas las bolas moviéndose violentamente. Después de un rato, el conejo amarillo sale de la piscina de bolas y se vuelve hacia Oswald. El conejo luego lo agarra por la fuerza y lo lleva al auto de su padre, sin que Jeff parezca darse cuenta. Sorprendentemente, el conejo logra conducir el vehículo hasta la casa de Oswald y lo obliga a subir. Sabiendo que no podría escapar, Oswald sube a su habitación, con el conejo inmóvil en la puerta. Una vez allí, frenéticamente le envía un mensaje a su madre para que regrese a su casa de inmediato. Pasa 1 hora y su madre finalmente regresa a casa. Ella entra en la habitación de Oswald y él trata desesperadamente de explicarle que su padre está en peligro. Sin embargo, ella lo interrumpe diciendo que su padre está en su habitación viendo la televisión. Confundido, Oswald decide escucharla y dormir. A la mañana siguiente, Oswald y su madre están desayunando. De repente aparece el conejo amarillo y se sienta frente a Oswald. Confundido y asustado, pregunta dónde está su padre, a lo que su madre solo responde que está frente a él, para sorpresa de Oswald. Pero no solo era su madre, sino todo el vecindario, todos veían al conejo como su padre, siendo Oswald, y probablemente su gato, el único que podía verlo por lo que realmente es. En la escuela, Oswald se distrae pensando en lo que tiene que lidiar en casa. Luego, una chica nueva llamada Gabrielle, cuyo fanatismo por los valientes héroes griegos inspira a Oswald a resolver su situación de una vez por todas. Para ello finge en la medida de sus posibilidades que todo es normal en su casa, intentando convivir con el conejo amarillo como si fuera su padre. Finalmente, espera hasta altas horas de la noche cuando su madre y su padre conejo amarillo están dormidos para escabullirse y dirigirse a Jeff's Pizza. Una vez en la pizzería, sorprendentemente aún abierta, Oswald le pide a Jeff una bebida para distraerlo. Una vez que Jeff se dirige a la cocina, Oswald inmediatamente se sumerge en la piscina de bolas. Una vez dentro, intenta llegar al fondo para viajar a 1985, pero de pronto se da cuenta de que hay algo en la piscina de bolas junto a él. Su padre, inconsciente pero al menos vivo. A pesar de ser demasiado pesado para él, Oswald usa toda su fuerza para sacar a su padre a la superficie de la piscina de bolas y lo logra. Sin embargo, nota una presencia detrás de él. El conejo amarillo, que salta a la piscina para atacar a Oswald, revelándose como una criatura orgánica y desquiciando su mandíbula para morder a Oswald, sacándole mucha sangre. Oswald se defiende y se enfrenta a la criatura, motivado por querer salvar a su padre de él. Finalmente, durante el conflicto, Oswald logra que el conejo se enrede accidentalmente en la red que rodea la piscina de pelotas. Oswald ve que no se apoya en ninguna superficie, lo que significa que se está ahogando. Luego observa cómo la criatura intenta escapar, hasta que se congela, como un traje vacío. Cuando su padre se despierta, en lugar de decirle la verdad, Oswald le dice que trató de gastarle una broma, que se golpeó y perdió el conocimiento, a lo que su padre le cree y deciden irse de Jeff's Pizza. Oswald extraña a Chip y Mike, pero decide dejar de vivir en el pasado y comenzar a hacer nuevos amigos en su propia era, comenzando con Gabrielle, con quien tuvo una buena conversación. Tove Beautiful. Sarah es una joven obsesionada con la belleza. Ella trata de cambiar su apariencia todo el tiempo, comiendo poco o cosas que ella considera bajas en calorías y siempre soñando con comprar ropa costosa o incluso hacerse cirugías a lo que dice que es, según ella, su horrible cuerpo. Su objetivo es ser parte de las Hermosas, un grupo de niñas de su escuela que se destacan por su belleza y popularidad. Su mejor amiga, Abby, intenta sin éxito convencerla de que abandone sus obsesiones, que deje de intentar ser aceptada por gente tan superficial y que sea ella misma. Un día, volviendo a casa después de un incidente en el que trató de hacerse notar por las chicas populares sentándose en su mesa, pero termina molesta cuando no la notan y termina derramando una ensalada sobre la persona que le gusta, pasa por el vertedero.
Se da cuenta de un brazo que sobresale de la cajuela de una camioneta desgastada, con una pequeña mano blanca metálica, con los dedos extendidos. Lucha por abrir el baúl, para descubrir lo que creía que era una muñeca, pero su altura, era un poco más alta que Sarah, le hizo dudar si era una marioneta o un robot. Fuera lo que fuera, tenía ojos verdes brillantes, mejillas sonrosadas, una cara pintada de blanco como un payaso, cabello rojo recogido en coletas, un cuerpo brillante, un cuello delgado, una cintura pequeña y brazos y piernas largos. Sarah no podía creer que alguien hubiera tirado algo tan hermoso y decide llevárselo a casa. Una vez en su habitación, procede a limpiar el robot para quitarle el polvo y la suciedad que ésta había acumulado. Luego, encuentra un interruptor de encendido barra apagado en su espalda y decide apretarlo. Al principio no pasa nada, pero cuando Sarah se da vuelta, la cintura del robot se mueve y comienza a hablar con una voz femenina, pero claramente robótica, presentándose con su nombre, Eleanor. En agradecimiento por rescatarla, Eleanor le dice que cumplirá cualquier deseo que le pida. Escéptica pero sin nada que perder, Sarah decide pedirle que la embellezca, a lo que Eleanor accede felizmente y pide 24 horas para planificarlo todo. La tarde siguiente, cuando Sarah llega a casa de la escuela, Eleanor le da un colgante en forma de corazón. Según el robot, el deseo de Sarah es bastante grande y solo podrá cumplirlo poco a poco, pero gracias a ese colgante despertará cada mañana más hermosa que el día anterior, con la condición de que nunca, bajo cualquier circunstancia, debería quitárselo. Para que el colgante funcione, Eleanor tiene que cantarle una canción para dormir. A pesar de ser temprano, Sarah acepta, y cuando el robot canta con su voz suave, ella se queda dormida. A la mañana siguiente, sucede algo increíble, Sarah se despierta con brazos más delgados y tonificados, piel suave y brillante, lo que demuestra que Eleanor estaba cumpliendo su promesa. Este ligero pero impresionante cambio fue suficiente para mantener a Sarah de buen humor todo el día, y cuando va a la escuela recibe un cumplido de una de las chicas populares sobre cómo lucen sus uñas. Eleanor nuevamente le indica que se acueste en la cama después de hacer su tarea, y cuando se levanta está nuevamente cambiada. Esto continúa hasta que todo lo que queda de Sarah antes de conocer a Eleanor que no ha cambiado es su rostro. Cuando le pide a Eleanor que cambie eso, Eleanor advierte que es posible que no reconozca su propio rostro. Cuando Sarah todavía insiste, Eleanor le indica que vuelva a irse a dormir. Sarah se despierta con una cara nueva y perfecta y va a la escuela. Se hace amiga de las chicas populares y consigue una cita con el chico que le gusta, aunque todos estos cambios la distancian más de su amiga Abby. Una noche antes de la escuela, tiene una pesadilla sobre Eleanor y se despierta y la encuentra de pie junto a su cama. Ella le dice a Eleanor que vaya a la esquina, lo que hace Eleanor. Un día, mientras el grupo está en la cafetería, Sarah se resbala en su camino para deshacerse de los restos de su bandeja. El resto de las chicas de las hermosas comienzan a reírse mientras intenta levantarse. Sin embargo, le cuesta mucho hacerlo. De repente, la risa de las chicas se convierte en gritos. Sarah, alarmada, se toca el cuello y se da cuenta de que falta el colgante. Finalmente, alguien decide darle una mano para levantarla. Es Abby. Una vez de pie, Sarah puede ver lo que está pasando. Se da cuenta de que ya no es humana sino chatarra mal ensamblada. Abby, con lágrimas en los ojos, devuelve el colgante que estaba en el suelo, mirando con horror a lo que se estaba convirtiendo en su antigua amiga. Agradecida con Abby, Sarah se escapa de la escuela y se dirige a su casa para buscar a Eleanor, ella sabría qué hacer. Mientras corre hacia su casa, su cuerpo continúa transformándose en algo que pertenecería a un depósito de chatarra, chirriando con cada movimiento que hacía mientras la gente y los conductores la miraban con miedo. Intentó desesperadamente volver a ponerse el colgante, pero sus dedos se habían vuelto tan rígidos que no podía. Finalmente, logra llegar a su casa. Entra en su habitación, pero Eleanor ya no está en el rincón al que solía estar. Sarah la busca en su casa, llamándola ahora con una voz horrible. Cuando llega al garaje, tropieza con un armario y lo abre, con dificultad gracias a sus nuevas manos, con la esperanza de encontrarla escondida. Pero mientras lo hacía, una avalancha de bolsas de basura cae al suelo. Al principio no puede identificar el contenido dentro de ellas, hasta que lo hace. Extremidades humanas, cortadas casi quirúrgicamente. Piernas, brazos, incluso tripas, e incluso lo que parecía ser un hígado, con sangre acumulada debajo de las bolsas. Sarah no puede entender qué está pasando, hasta que en otra de las bolsas reconoce una gran nariz con forma de papa, su nariz. De repente, escucha una risa metálica detrás de ella.
El cuerpo de Sarah es tan rígido que prácticamente está inmóvil, pero gatea lo suficiente como para encontrarse cara a cara con Eleanor. Riendo, el robot dice que ha hecho realidad los deseos de Sarah y que, a cambio, los de ella también. En ese momento, Eleanor presiona un botón en un colgante en forma de corazón alrededor de su cuello, similar al de Sarah. Luego observa cómo el robot delgado y pálido se transforma en un ser humano. En Sarah, en la vieja Sarah, esa joven que quería deshacerse de ese cuerpo que al fin y al cabo no era tan desagradable. Luego, Eleanor toma algo de la ropa vieja de Sarah y se la pone, abre la puerta del garaje y sale por ella, despidiéndose con la mano y una sonrisa en su rostro. De repente, el cuerpo de metal de Sarah comienza a colapsar, mientras mira en un espejo cómo se ha convertido en nada más que un montón de basura. Primero siente tristeza. Entonces miedo. Entonces nada. Count the Wise. Millie Fitzsimmons es una niña de 14 años que está pasando por un momento difícil. Su padre había conseguido un trabajo en Arabia Saudí y a Millie no le gustaba la idea de mudarse. Ante esta situación, sus padres le dieron la opción de irse con ellos o quedarse en la casa de su abuelo, que estaba rebosante de cosas que coleccionaba. No tenía otra opción que le gustara, y después de tanto berrinche y lloriqueo, decidió quedarse con su extraño abuelo. Para empeorar sus problemas, constantemente se burlan de ella en la escuela por su estilo gótico, así como por la reputación de sus padres de ser el tipo de personas que comienzan un gran proyecto y nunca lo terminan. En general, Millie era una niña infeliz, consideraba la felicidad como una mentira y toda su vida como una miseria. En consecuencia, escribe poemas a la propia muerte, y comienza a imaginarla como un ser apuesto, oscuro y misterioso que la invita a salir de ella para escapar de su aburrida y miserable vida. Un día, con la escuela decorada para Navidad, la época más feliz del año y, por lo tanto, una que Millie gravemente detestaba, Millie se sienta sola en la cafetería como de costumbre. De repente, un chico se sienta frente a ella. Llevaba gafas, con el pelo rizado teñido de rojo, con aros plateados en las orejas y vestía una chaqueta negra. Se presenta como Dylan y es nuevo en la escuela. Siendo la primera persona en años en hablar con ella, Millie decide dejar su libro y conversar con él. Descubre que tienen mucho en común. Le gustan los mismos libros, de terror y temas oscuros, o para Millie, que tratan sobre la muerte, así como una fascinación por las joyas de luto victorianas, dejándola bastante fascinada. Durante los siguientes días, continúa encontrándose con Dylan en la cafetería, incluso en la biblioteca a la que solía ir. Cuanto más se conocen, Millie se siente más atraída por Dylan, incluso cambiando su forma de comportarse y ver las cosas. Empatiza un poco más con su abuelo, viendo la soledad a la que estaba acostumbrado después de que falleciera su esposa, y en los poemas donde antes veía la muerte, ahora ve el amor. Una noche, la escuela de Millie organiza una venta benéfica de Navidad. Su abuelo, que es un maestro jubilado de la escuela, quiere que Millie lo acompañe. A pesar de estar en contra del evento y de la Navidad misma, ella acepta, queriendo darle al anciano la oportunidad de hacer algo que lo haga feliz, además de que Dylan también podría asistir. En el evento, devoran varios alimentos que se ofrecen en el buffet, entre ellos galletas y un chile vegetariano. Luego, se separa y deambula por los pasillos, con la esperanza de encontrar a Dylan. Eventualmente lo hace, pero no de la manera que ella quería. Dylan estaba en un puesto que vendía adornos de bastones de caramelo, de la mano de Brooke Harrison, una chica rubia que Millie consideraba anodina y básica. Conmocionada, enfadada y triste a la vez, busca a su abuelo y regresa a la fuerza a casa. Por toda esta situación, Millie vuelve a encontrar en la muerte al único amigo que tiene para ella. Al día siguiente, Millie se sienta en la cafetería, esperando estar sola como antes. De repente, Dylan aparece y se sienta frente a ella, saludando como si nada hubiera pasado. Furiosa, Millie intenta decirle indirectamente lo que estaba pasando, pero él no entiende. Finalmente, ella le revela que lo vio anoche hablando y tomado de la mano de Brooke, lo que obviamente indica que están en una relación. Él no lo niega, confirmando que están saliendo, aún sin saber cuál es el problema, hasta que más tarde se da cuenta de que ella pensó que estaban saliendo todo este tiempo. Dylan se disculpa por confundirla y dice que nunca trató de hacerlos más que amigos. Entonces Millie, todavía enojada, cuestiona el hecho de haber elegido a Brooke como su novia, argumentando que era rubia y básica. Él le dice que Brooke no es solo una apariencia, que es inteligente, conocedora y amable.
Dado esto, Dylan dice que está decepcionado con Millie, ya que con toda su ropa oscura, sabría mejor no juzgar por su apariencia, ya que ella fue intimidada por lo mismo que estaba criticando. Dylan luego se aleja, viendo a Millie como nada más que una hipócrita. Durante los días siguientes, el estado de ánimo de Millie se vuelve más y más oscuro, y las canciones y decoraciones navideñas solo la irritan cada vez más. Llega a la víspera de Navidad y los tíos y primos de Millie visitan la casa de su abuelo durante las vacaciones, mientras que sus padres se unirían más tarde a través de Skype. Su abuelo le pide a Millie que salga de su habitación y baje las escaleras para saludar a los invitados. A la fuerza, se obliga a bajar y saludar a sus familiares. Luego de intercambiar algunas palabras con sus tíos y primos, Millie no soporta toda la situación y el ambiente, por lo que decide salir a tomar aire, mientras su abuelo le pide que no se aleje mucho de casa. Después de caminar alrededor de la manzana, comienza a sentir frío, pero aún no está lista para volver a entrar a la casa. Luego piensa en el taller de su abuelo, que tiene una pequeña estufa y era perfecto para esconderse de la fiesta. Su abuelo siempre iba a trabajar allí todos los días, aunque Millie no sabía lo que hacía. De todos modos, toma la llave que siempre estuvo escondida debajo de una maceta, abre la puerta y mira a su alrededor. El taller está lleno incluso de más cosas que la casa, cosas que uno vería en las ventas de garaje. Bicicletas, juguetes, muñecas, entre otras cosas. Sin embargo, lo más inquietante yace en un rincón del taller. Un oso mecánico con sombrero, pajarita y una gran sonrisa siniestra. Parece que en ese momento su cuerpo estaba pintado de blanco y rosa, pero años de abandono dejaron estos colores con un tono grisáceo. Su enorme tamaño era suficiente para que una persona cupiera en su torso. El oso le recuerda a Millie a esas viejas mascotas animatrónicas que entretenían a los niños hace muchos años. De repente, escucha a sus primos riéndose de ella, que habían salido al jardín a jugar. Millie no quiere que la encuentren, ya que eso la llevaría a la fuerza a la fiesta. Entonces, ve en el gran oso la oportunidad perfecta para esconderse, abre la puerta que daba acceso a su estómago y se adentra en el interior del enorme robot. De repente, una voz comienza a hablarle y ella no sabe de dónde viene. Luego, Millie mira hacia arriba, solo para ver que los ojos del animatrónico se vuelven y sus pupilas azules se fijan en ella. El oso conoce el nombre de Millie y su deseo de morir, y está decidido a hacer realidad ese sueño. Sin embargo, el oso está dispuesto a darle a Millie la elección de cómo quiere morir, sugiriendo diferentes opciones: deshidratación, congelación, empalamiento, electrocución, ser hervida viva o decapitación, explicando lo que le sucede al cuerpo humano cuando se somete a esas muertes, así como diversos datos históricos cuando algunos de ellos fueron utilizados como métodos de tortura. Cuanto más escuchaba lo que decía el oso con su tono sarcástico y bromista, más temía a Millie por su vida, lamentando haber deseado encontrarse con la muerte y pidiéndole que la dejara ir, con el oso riéndose de sus súplicas. Millie intenta abrir la escotilla del estómago, sin éxito. Luego, nota una pequeña abertura en dicha escotilla, por lo que piensa que podría ser su método de escape. Toma su brazalete de plata y lo dobla lo suficiente hasta que queda recto, pero no se arriesga a insertarlo en la abertura sabiendo que el oso podría matarla al escapar. De repente, el oso insiste en que tome una decisión y ella elige la decapitación. El oso dijo que tiene una cuchilla afilada de metal que le serviría como cuchilla, y que podría atravesar su cavidad torácica, aunque no asegura que dicha cuchilla pase por su cuello, ya que también podría atravesar la parte inferior de Millie y cortarla en dos. Cualquiera que sea el caso, planea curvarse tanto como pueda para evitar el gran corte y luego intentar escapar. El oso, antes de actuar, acusa a Millie de crímenes contra la humanidad, siendo su irritabilidad, sus prejuicios y no agradecer lo suficiente a las personas que solo le demostraron amor y bondad. Millie no podía mentir, tenía razón, por lo que se declara culpable de los cargos. Luego, el oso comienza a contar hasta 3 en francés y Millie se prepara, prometiendo que si sobrevive, arreglará las cosas y se disculpará con todos los que lastimó. Cuando termina el conteo, Millie cierra los ojos y se inclina lo más que puede con la esperanza de esquivar el golpe fatal, luego la hoja afilada perfora la cavidad torácica en un instante. Su abuelo deja un plato de galletas en la mesa de la sala y va a la cocina a buscar chocolate caliente para servir a sus nietos pequeños. Intenta llamar a Millie, pero ve que dejó su teléfono celular en la chaqueta que encuentra colgada en un pasillo. Luego piensa que eventualmente regresará a casa cuando se calme, aunque le preocupa que esté fuera de casa por tanto tiempo y sin abrigo.
Es hora de abrir los regalos, y todos se emocionan, aunque no quieren esperar a Millie después de haber sido una mocosa tan malcriada. A su abuelo no le gusta esa palabra para describirla, pues entendió que estaba pasando por una época difícil. Tan amable como es, recoge todos los regalos para Millie y los coloca debajo del árbol de Navidad, para que pueda abrirlos cuando regrese. Stitchurite Stingers 1. El detective Everett Larson se queda hasta tarde en su oficina. Es un lugar deprimente y era obvio que tenía que irse ahora, pero su esposa Angela lo dejó por no ser un padre muy atento con su hijo Ryan, por lo que la sede era una mejor opción que volver a casa. De repente, es sorprendido por el jefe Monan. Le entrega un sobre que Larson no se molesta en abrir, que trata sobre un caso que nadie más quiere tomar, el Stitchurite. Lawson no quiere aceptarlo ya que lo considera una leyenda urbana, por lo que Monahan le dice que ya no lo es y le pregunta si escuchó lo que sucedió recientemente. El detective responde que como él no lo sabría, ya que estaba en todas las noticias y la gente quería respuestas sobre cómo una adolescente local, Sarah, había desaparecido una semana antes, y testigos, estudiantes de la misma escuela a la que asistió, testificaron que la joven se había convertido literalmente en chatarra frente a ellos. El jefe dice que todavía no tienen nada claro, pero esta mañana los testigos volvieron a ver a los psicólogos, y los médicos dijeron que los pacientes creen lo que dicen, al igual que los demás que dicen haber visto el Stitchurite. Lawson todavía no lo cree, por lo que Monahan le dice que no escuchó la mejor parte y le ordena que abra el sobre. Sin otra opción, el detective cumple con esa orden. Del sobre, saca algunos informes de testigos. Las declaraciones son similares, pero la cantidad de detalles fue suficiente para no descartarlo como una estafa o engaño. Según los testigos, Stitchurite es una figura encapuchada con una especie de capa, manto o abrigo con capucha, con un andar tambaleante. No tiene interés aparente en otras personas a menos que sea provocado, y con una obsesión por los contenedores de basura y botes de basura, donde siempre se le ve arrastrando bolsas de contenido desconocido. Aparte de los testigos, también hay algunos informes de muerte bastante sospechosos. Se atribuyeron 5 víctimas a Stitchurite, cuyos cadáveres estaban marchitos y con un líquido oscuro saliendo de sus ojos que corría por los lados de sus rostros. 2 de las víctimas tenían antecedentes penales sobre robo, y Larson sugiere que intentaron robar el Stitchurite. El jefe Monahan luego señala una pila de fotos que Larson aún no había visto. El detective los mira. Son capturas de cámaras de seguridad que estaban cerca de los avistamientos de Stitchurite. En una de las fotos se le ve sacando el torso de un maniquí de un contenedor. En otro, Lawson puede ver un rostro blanco y voluminoso asomándose por el capó del Stitchurite, dejándolo petrificado. Su rostro ni siquiera parecía humano, parecía una máscara, de cara redonda y cuyos rasgos faciales parecían dibujados, como si los hubiera dibujado un niño con rotulador negro. Tenía ojos oscuros, donde uno de ellos parecía estar ennegrecido. También tenía una boca aterradora, a la que le faltaba un diente, y entre los dientes restantes había algo pegado, parecían manchas de sangre.